Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Nos siguen por el Facebook Live de Mundo FAU. Quiero darles la bienvenida a esta sesión de nuestro taller 3, que hemos denominado Taller Abierto, una iniciativa de Romina Fuentes, arquitecta y miembro del equipo docente del taller, y que hoy tiene su primera sesión con nuestros invitados de Primer Piso Arquitectos, oficina de Mendoza, Argentina, integrada por Mariana Delfino y Alejandro Bachmann, y quienes hoy van a compartir con nosotros el trabajo que han hecho desde la fundación de su oficina en nuestro taller. Lo que buscamos este semestre es discutir y elucubrar sobre la vivienda contemporánea y en qué medida el escenario que hemos vivido los últimos 2 años también plantea grandes desafíos en términos de cómo pensar la vivienda, habiendo pasado por una experiencia donde tuvimos que no solo usarla para las tareas típicas de la residencia, sino también para trabajar, para estudiar y para realizar un montón de otras actividades que habitualmente hacíamos en la ciudad. Entonces, en ese contexto, hemos hecho esta invitación a 3 oficinas de arquitectos de Argentina, Chile y México, quienes compartirán con nosotros su trabajo, y esperamos también, en conjunto con las y los estudiantes, poder desarrollar una conversación que sea interesante y que nos entregue, no sé, algunos aprendizajes. Así que, sin más, le doy la palabra a Romina, quien va a conducir la sesión, y les agradezco mucho en nombre de la facultad a Mariana y a Alejandro por su gentileza en aceptar esta invitación. Hola a todos, hola Mariana, hola Alejandro, un gusto tenerlos acá hoy día. Estamos muy emocionados por poder conversar con ustedes. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue Daniel. Sí, bueno, estamos muy entusiasmados por finalmente convertir nuestro taller en este formato casi que podcast de conversación, así que muchas gracias por sumarse. Vamos a ver qué tal sale. Como les comentaba, bueno, nosotros les escribimos porque hace un tiempo comenzamos a hablar sobre su obra, nos interesó bastante el edificio Martínez, que salió publicado en varias plataformas, que ustedes han compartido también bastante en sus redes sociales, en Instagram, que han realizado cierto trabajo, creo, de edición y de editorial para mostrar en isométricas, en planos, en fotografía, incluso en videos que están ahí en YouTube y en otras plataformas. Y pasamos de las conversaciones de pasillo, como comentábamos con Alejandra hace unos días, a decidir integrarlo este semestre como uno de los casos de estudio del taller, que por acá algunos de nuestros alumnos y alumnas estuvieron revisando, haciendo un análisis, que quizás por ahí después surjan algunas preguntas de cómo lo vieron ellos y qué es lo que pudieron rescatar del proyecto. Y decidimos invitarlos hoy para conversar con ustedes sobre su labor en la oficina. Entendemos que es una labor súper particular porque tiene una figura entre oficina de arquitectura y constructora, de lo cual nos gustaría conversar bastante, por los materiales que utilizan del ladrillo, la forma en que ocupan el espacio, el terreno, el predio, para de alguna forma, si bien tienen que generar ciertos módulos habitacionales, darles como una característica propia a cada una de estas viviendas, con detalles en el trabajo de la forma de posicionar los ladrillos, de articularlos entre ellos, generar entradas de luces, el patio, que es una idea que se repite a lo largo de sus proyectos, y nos gustaría mucho escuchar más sobre eso, así que ahora les doy la palabra a ustedes para que nos cuenten más sobre su trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias primero que nada por invitarnos a participar. Nosotros también estamos súper emocionados y bueno, les contábamos que no estamos tan habituados a hacer estas charlas, pero nos encanta, nos parece súper enriquecedor, nos llamó la atención
que en Chile, que tienen tan linda arquitectura, nos convocaran para hablar de este proyecto, que es bastante simple hasta ahora. Pero bueno, les vamos a compartir un poco de nuestro trabajo, nuestra forma de trabajar, la experiencia que tenemos en la oficina y las preguntas que nos quieran hacer, estamos encantados. Sí, hemos hecho una presentación muy cortita, tratando de no repetir el material que hay en internet. Podemos, si quieren, discutir sobre eso, pero como decía bien Romina, a eso se puede ver ahí. Hemos tratado, como en una conversación previa con Romina, hablamos de esta presentación y justamente de hacer un esfuercito por compartir alguna cosa que no se pueda encontrar en la red y que nos haya generado alguna inquietud y que nos haya traído hasta donde estamos. Así que bueno, vamos por eso. Bueno, vamos a hacer una presentación simple contando sobre unos trabajos principalmente que, si bien no son los más atractivos que tenemos como imágenes o como obras, son trabajos que para nosotros fueron bisagras, fueron importantes en nuestro desarrollo profesional. Así que, a ver, ahora ponemos la presentación. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Bueno. Aquí es una imagen un poco de lo que tenemos en el Instagram, pero queríamos hablar principalmente de cómo encaramos un proyecto o un trabajo cada vez que que tenemos un encargo. Digamos que tenemos una estructura que tratamos de mantener o puntos fundamentales en los que nos basamos a la hora de proyectar, que serían el entorno, el habitar y la materia. Son como los condicionantes para empezar un proyecto. Cuando hablamos del entorno, sería que, este contexto, además de los clientes, es el primero que nos proporciona la información necesaria para empezar a pensar un proyecto. El lugar, el paisaje, ya sea un paisaje natural o urbano, la luz solar, el viento, las condiciones climáticas, todos esos factores son los que nos dan los primeros lineamientos a la hora de pensar cómo vamos a proyectar. Y bueno, también obviamente lo que hemos aprendido en la universidad y el desarrollo profesional de la práctica, ¿no? Eso en primer lugar. Luego el habitar, que es uno de los puntos en los que más nos enfocamos o los que más nos interesan en el estudio como investigación, ¿no? Como que siempre tenemos ese interés de encontrar nuevas formas de habitar. Tanto Alejandro como yo, después de recibirnos en la universidad, hemos hecho orientaciones, no cursos o posgrados o diplomaturas en relación a los modos de habitar, y es la búsqueda principal que tenemos, ¿no? Como cómo el usuario vive la experiencia de casa, las actividades que se realizan en ella, como comer, dormir, cocinar, descansar, la relación que hay entre el espacio interior y el exterior de la vivienda. Hablamos de vivienda porque es a lo que nos dedicamos principalmente. Y sin duda esto de los modos de habitar, como hablamos en un momento, con el tema de la pandemia cambió, se está reformulando y está como en un cuestionamiento constante ahora. Así que es cuando más nos interesa, ahora que vienen nuevos encargos, así como averiguar en qué le afectó al usuario o al nuevo usuario de la vivienda como estos años de pandemia que llevamos. Y por último, la materia,
que para nosotros está presente desde el momento cero en que empezamos a proyectar, porque comenzamos a pensar el proyecto a través de justamente la estructura, de los materiales, de cómo va a ser constructivamente, por una cuestión de eficiencia principalmente y de eficiencia de recursos, de materiales y económica, que, bueno, Argentina es como una crisis constante y nuestros clientes, la mayoría, nos buscan justamente porque quieren optimizar el presupuesto, entonces siempre es algo que tenemos que tener ahí como punto de diseño. Bueno, entonces podríamos decir que en nuestro trabajo hay una relación constante entre el pensar y el hacer arquitectónico a través de la materia, ¿no? La forma que tenemos de encarar la arquitectura está dada desde el hacer, desde la mano de obra, desde el oficio y desde los materiales. Bueno, eso es como un poco como 3 pilares que tenemos en la oficina, y ahora vamos a mostrar como 3 proyectos que, si bien no son como los más vistosos, y tampoco es como una información, como no tenemos como mucha material mostrable, pero son proyectos que nos parecía como importante traer ahora, como por ejemplo el primero, que es un proyecto bastante simple, pero implicó un desafío importante de diseño, ya que fue el primer proyecto que nosotros tomamos cuando nos recibimos, y fue como con el proyecto que nosotros tomamos contacto con el mundo de la obra. O sea que la materialización para nosotros fue como de gran aprendizaje. Y aparte, el cliente de este proyecto es un violinista. El proyecto era un estudio de grabación, y bueno, y nosotros nos terminamos encariñando mucho con el propietario, con el cliente. Y bueno, o sea que hasta ahora es uno de los proyectos que podemos decir que más disfrutamos. El encargo de la construcción es un estudio de grabación, y era en el espacio de una cochera de una casa que está situado en una rotonda muy importante que tiene mucho tránsito y muy ruidoso, en una parte previa a una zona industrial. Los condicionantes del proyecto eran, primero, optimizar el espacio al máximo, porque la cochera era el negocio familiar. Antiguamente tenían una venta de vino que dejó de funcionar para darle lugar a este espacio para que el hijo convirtiera esto en su proyecto de vida, digamos, y es un músico muy bueno. Y bueno, y lo convirtió en un estudio de grabación. Y bueno, entonces el primer condicionante era optimizar el espacio, y después el presupuesto, que es algo que siempre tenemos presente que siempre es una cuestión que está presente. En esto de que no había presupuesto, la construcción se hizo no fue tradicional, sino un tipo de construcción de autoconstrucción con botella de plástico. Esto es hace 10 años. O sea, que este proyecto vino mucho antes. No sé si ustedes conocen las botellas de amor, acá se llaman, esas que están rellenas de plástico. Bueno, esto eran botellas vacías, que medio que no había mucha información de esto, era una cuestión netamente presupuestaria. Y entonces, bueno, fue una estructura de palo, después un entramado de madera, después eso fue rellenado con botellas de plástico, y después revestido con barro así tipo quincha, hecho a mano, con fibra de pasto natural. Y bueno, acá se ve toda la parte de la construcción, que la hizo el mismo músico, y con una metodología de minga, con amigos y demás. Y bueno, y la concreción del estudio, que actualmente es un estudio, si bien chiquito, es importante porque este músico puso en la pared un poco de piedra que nos había sobrado de otra obra, y así probó de otro tipo de acústica. No sé, entre ellos entienden el sonido más
más metálico, más, no sé, etc. Lo que nos pasa con este proyecto, y por eso lo traemos ahora, es que en este proyecto nos dimos cuenta de la importancia desde el proyecto del conocimiento de la materia, del material, y eso marcó realmente de ahí para adelante el camino en el que empezamos a pensar que el proceso de diseño tiene que estar asociado directamente con el conocimiento de la materia y no puede estar disociado como un arquitecto solo de proyecto con una idea grandiosa, sino que tiene que haber una comunicación directa en estos puntos. Quiero agregar que si bien, o sea, es como una obra bastante simple, para nosotros fue muy importante porque uno por ahí sale de la universidad, ¿no? Pensando que lo van a llamar para hacer una super casa o un edificio, como que salimos con muchas expectativas, y cuando nos llamaron para hacer este estudio, nos entusiasmamos, y cuando vimos que no tenían un peso y que había que hacerlo con barro y meter las manos en el barro y averiguar cómo hacer la estructura, fue todo un desafío y fue como un choque con la realidad muy diferente, pero que nos enriqueció muchísimo, y eso justamente nos hizo darnos cuenta de que uno a veces de que es más importante, ¿no? Como prestar atención a las necesidades de los usuarios y resolver esa necesidad, no ser como, o sea, como que la arquitectura sea un servicio y no un capricho de querer hacer algo puramente estético. Porque este estudio, si bien tiene como una mezcla de materiales y se ha hecho con lo que han tenido, funcionalmente está perfecto, y es algo que hasta el día de hoy seguimos recibiendo como comentarios de los músicos que van a grabar ahí, que están como muy contentos con cómo funciona el lugar. Bueno, esta sería como una de las obras. Ahora vamos a pasar a otra. ¿Querés contarla vos? Bueno, este proyecto es un proyecto también muy sencillo, lo vamos a hacer rapidísimo, pero el encargo también nos parecía interesante justamente compartirlo porque tras el aprendizaje de lo anterior, esto sucedió unos años también después, siempre teñido con el condicionante del presupuesto. Este era un amigo nuestro que accedió a un crédito hipotecario, pero el crédito no le alcanzaba para una casa. Entonces nosotros ya sabíamos que era muy probable que la casa quedara inconclusa o digamos, que quedara a mitad de camino. Entonces fue acá donde nosotros empezamos a probar, a pensar el ladrillo visto como material. Voy a hablar un poquito del proyecto y después resumir un poco la idea. Es un barrio normal, o sea, en las afueras de Mendoza. El proyecto tenía que ser etapabilizable, porque ya con esto del presupuesto sabíamos que no iba a alcanzar, entonces teníamos que poder dividirlo por etapas y ir viendo en el camino hasta dónde llegaba con el dinero. Entonces el núcleo básico era un dormitorio, con un pequeño espacio de estar, y eso se podía agrandar en otro dormitorio, otro baño, para adelante agrandar la zona diurna, y el medio permitía otro tercer dormitorio como de máxima. Ese espacio del medio ya quedaba con la estructura hecha desde el principio. Y bueno, aquí es donde, como decía, nos pareció que el ladrillo visto venía a cumplir ese deseo de poder terminar la obra gruesa y no tener y terminar la obra gruesa con un producto bastante ya acabado, y no tener no necesitar de otro sobrecosto, por ejemplo, acá es revoque o el recubrimiento plástico, mano de obra de pintura, y el mantenimiento, por supuesto, de eso. Entonces, bueno, este fue el primer caso nuestro de ladrillo, y acá fue cuando dijimos, bueno, este es el camino,
Por supuesto que acá se ve, ahí tenemos un detalle de cómo el ladrillo va envolviendo toda la estructura y hay que pensar la estructura interna y todo envuelto, el muro en vez de ser de 20 ya es de 30 y la traba tiene que ser diferente, entonces es como juega la traba para un lado para el otro, y el tema del oficio realmente acá es como un compartir con la gente y explicarles cómo tener que cortar cada ladrillo, cómo se envuelve la estructura, cómo van siendo los detalles, etc. No hay muchas fotos, de esto a lo mejor no hay muchas fotos porque después la obra, como les decíamos, no se terminó, entonces solamente quedó la fachada y la parte de afuera. O sea, se terminó hace poco la obra. Ya, no le hemos podido sacar fotos. Bueno, y este proyecto que es por el que nos convocaron, ¿no? Que queríamos contar esta obra de Martínez 3458. Esta obra sí está ubicada en la ciudad de Mendoza, en un barrio residencial vasco. Y aquí también teníamos un presupuesto acotado. El cliente quería construir departamentos para vender, y el terreno, que es como un típico de la trama urbana de la ciudad, de casi 10 metros, tiene 9 metros de frente por 20 de ancho, o sea, casi 200 metros cuadrados. Le teníamos que sacar el máximo provecho a este terreno, también con los factores de ocupación de la zona que permite la municipalidad, los retiros, hacer algo que no fuera tan invasivo para el barrio, que respetara la escala. Entonces desarrollamos este proyecto de 4 unidades de departamentos con 2 ambientes cada uno, que en el momento en que hicimos el proyecto era como lo que inmobiliariamente funcionaba, ¿no? Como se buscaban muchos departamentos para una sola persona o para una pareja, y que hoy en día un poco cuestionamos, ¿no? Porque ya quizás un dormitorio con esto de trabajar en casa ya quedó como algo más pequeño. Bueno, a ver, la premisa en este caso para nosotros, como el desafío, era que cada unidad tuviera expansión propia o un pequeño espacio de verde y ventilación, iluminación y privacidad. Bueno, aquí se ve la fachada, y en la axonométrica se ve que está la calle. Hay un retiro que se usa para las cocheras, que es un retiro que en general en el barrio se respeta como jardín. Las casas están más hacia atrás. Y después una sucesión de llenos y vacíos, o sea, sería patio, departamento, patio, departamento y patio, para justamente facilitar esto de la ventilación, la iluminación y la privacidad que les comentábamos. Bueno, aquí tenemos fotos de la obra también. Bueno, el material elegido también fue el ladrillo visto, como que ya nos entusiasmamos con trabajar con ese material, justamente por un tema de eficiencia económica, de optimizar los recursos, de tener terminaciones en la obra construida y no tener que hacer revoques, pintura, mantenimiento a largo plazo, sobre todo si son departamentos, que no es lo mismo por ahí una vivienda propia que tiene otro tipo de mantenimiento y de vida útil. También pensar que este material se consigue en la zona, se fabrica acá muy cerca, eso también nos habla de eficiencia. Y ¿qué más? Bueno, y también como un desafío, como la posibilidad que otorga el ladrillo visto para darle forma a la obra, y también ir aprendiendo ahí con los albañiles cómo trabajar cada cuestión que se nos ocurría por ahí, que dibujábamos en los planos y que después queríamos trasladar a la obra. Sí. Nosotros, desde que empezamos con el ladrillo, nos parecía como importante poder nosotros trasladar ese conocimiento
a la gente, entonces mucho esfuerzo hemos hecho como en el detalle, y cómo llevarlo a la obra, digamos, cómo trasladar a la obra lo que uno piensa en la oficina, ¿no es cierto? Y entonces acá estas fotos realmente a nosotros nos encantan porque muestran un poco cómo fue el trabajo nuestro de ir a la obra y replantear y explicar y en conjunto con la gente empezar a armar los sistemas constructivos. Acá, bueno, está el replanteo de este ojo de buey, en donde la gente no lo había hecho nunca, la cantidad de ladrillos para que el diámetro quede y la punta quede pareja, o esta curva en donde para optimizar el fenólico cortamos digamos, el mismo ojo de buey de la misma placa de fenólico, y entonces usábamos esa curva para ir poniendo en todas las hiladas un molde, y bueno, allá abajo se ve como en la curva los ladrillos están cortados como en un trapecio, tipo muy artesanal. Y antes, no sé si veíamos antes. Sí, esa foto anterior también podemos hablar que, bueno, que por ejemplo la curva esa estaba pensada desde el proyecto, ¿no? Del muro que después va, o sea, ahí adentro donde está el albañil va la escalera. Y en cambio, la otra imagen que muestra ese muro verde, teníamos la idea de poner un muro verde y no sabíamos cómo, y eso lo fuimos armando con un cribado mismo en la obra. Entonces, como que íbamos desde la obra al papel, digamos, los planos, íbamos primero probando en la obra y después lo dibujábamos más preciso en la compu para poder definirlo, ¿no? Entonces, como acá podemos hablar ese ida y vuelta constante que tenemos entre la obra y la oficina. Estas fotos que pusimos ilustran muy bien eso. Por ejemplo, ahí a la izquierda arriba teníamos, digamos, cuando se nos ocurre este muro verde y empezar a trabajar con estos nichos, empezamos con la idea del muro verde y hacerla de ladrillo era porque no sabíamos si realmente el muro iba digamos, a reverdecer todo o se iba a haber interrumpido, y no queríamos que el muro como tal sufriera una interrupción de material, sino que de alguna manera queríamos pensar todo como ladrillo, y entonces bueno, la idea era empezar a hacer estos nichos de ladrillo, pero no sabíamos si iban a funcionar bien o iban a tener una planta a lo mejor que no lo cubriera todo. Entonces también tenía que ser un objeto que, si no tuviera planta, también funcionara como un objeto interesante. Y bueno, ahí arriba se ve cómo empezamos a probar, por ejemplo, diferentes inclinaciones con los ladrillos para ver qué capacidad de albergar sustrato tenía, si nosotros inclinábamos o no los ladrillos. Después, bueno, ahí tenemos la colocación, que fue un desafío también porque no son todos iguales. Nosotros no trabajamos con ladrillo de prensa, sino que son ladrillos comunes, y los ladrillos comunes no salen de un molde, entonces los que están más cocidos son más chiquitos, y entonces había que tener en cuenta que el ajuste se hacía del lado de atrás, y ese tipo de cosas, y bueno, y todo era un trabajo muy artesanal. Ahí justo se ve un ladrillo que es la primera corrida, que es un triángulo, cortado justo como para empezar para darle la pendiente, y bueno, y el gráfico de la derecha que ilustra realmente todo el trabajo que hay detrás de las plantas, que es como todos los nichos que cuando están con ladrillo se ven bien igual, si está ahí un poco con menos vegetado funciona, y tiene un sistema de riego, tiene un sistema de desagüe y una impermeabilización hacia el vecino también. Son este tipo de detalles los que creemos que hacen que las obras, como que el trabajo arquitectónico tenga un valor agregado, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde trabajamos, y yo creo que con Mariana podríamos identificar este tipo de elementos en casi todas las obras. En la primera, por ejemplo, hicimos un desarrollo de una escalera que va subiendo paso digamos, a doble paso. Bueno, Bueno,
Y acá podemos mostrar un poco los espacios exteriores e interiores, que también el cribado lo usamos como un elemento compositivo, también como un sistema de seguridad para evitar poner rejas en todas las ventanas, también un elemento para tamizar la luz del sol, que acá en Mendoza, bueno, el sol es bastante fuerte y la verdad que nos gusta que el color del ladrillo como que le otorgue esa claridad y no contraste tan fuerte la luz solar en las paredes en el día. Bueno, priorizamos la ventilación cruzada en cada unidad y tratamos de poner grandes ventanas para expandir la sensación de amplitud, ¿no? en los espacios, porque son departamentos pequeños. Entonces, ya que estuvieran conectados visualmente con la expansión, es otra dimensión que se percibe. Ahí se puede ver, bueno, un departamento de planta baja con el patio de fondo que tiene 3 metros, que era lo mínimo que podía tener de profundidad, y bueno, realmente como estar ahí y abrir las ventanas, se percibe como un espacio único más amplio. Bueno, dijimos, terminamos acá, muchas gracias. Tenemos otra obra igual para mostrar si quieren, y si no también nos pueden hacer preguntas porque podemos hablar muchísimo más de Creo que Martínez o de lo constructivo o de lo que quieran. Aprovechamos Bien, muchas y gracias. compartimos otra obra chiquitita que la tenemos justo acá abierta, o si no, hacemos un break y vamos a las preguntas y después, si hay lugar, Veámosla. Veámosla. Bueno, ¿Cómo? Vean la obra, Romy, digo yo. bueno, Sí, vi esta, la publicaron hace poco, ¿no es cierto? Esta la publicamos hace poco, justo estamos viendo las mismas. Nos interesaba esta porque también es un proyecto muy, muy sencillo, digo, esta es una familia de 3 personas que hace tiempo hicieron una casa y el hijo quedó como en un espacio que era muy caluroso. Entonces aprovecharon y atrás de esta gente compró el terreno vecino, y era un terreno rectangular largo que tenía una pileta en el fondo, y atrás de la pileta no había nada, era totalmente abandonado, era la casa del perro prácticamente. Y entonces nos proponen que armar un Zoom, un espacio de uso múltiple, que no sabían qué iba a hacer, ¿no es cierto? Entonces fuera un espacio como nosotros le pusimos quincho, pero era como un espacio que podía ser de habitación para el hijo, para juntarse, porque ya es adolescente. Y también necesitaban mucho depósito porque la casa actual no tiene mucho lugar de guardado, entonces tiene como un espacio de depósito y una despensa grande, porque a la propietaria le gusta hacer dulce, mermelada y cosas en la cocina, entonces quería una cocina y un lugar para almacenar el producto, una parte de servicio para guardar cosas de jardín, etcétera, y y el espacio que sea como muy, muy versátil. Salió el quincho que tenía actualmente, las 3 paredes del perímetro estaban construidas, y el proyecto era simplemente ponerle una cubierta, y, y el ejercicio acá fue solamente de qué manera cubrirlo, y entonces aparece una viga invertida que sostiene las correas desde arriba, y nada más. Y mucho trabajo. claro, ¿no? Sí, como que dijimos, bueno, si hay que pensar una cubierta, ¿qué es lo que tiene que tener una cubierta? Y lo pensamos desde un punto estructural, ¿no? De que nos parecía interesante colgar el techo, colgar estas correas, y que sea conceptualmente eso el proyecto, una cubierta colgando, y después todo lo demás, que un tipo mueble en el que adentro ocurrieran los espacios estos de guardado que requerían ellos. Así que bueno, este es el proyecto, ¿no? Esta obra era la que les queríamos mostrar. Creo que son
todas las fotos que tenemos ahora. Ahora sí. Genial. Muchas gracias. Es mucho más interesante escucharlo a ustedes que la introducción que yo hice al comienzo. Así que Por gracias favor. por mostrar su trabajo. Bueno. ¿Puedo aprovechar de hacer una pregunta muy puntual? Entonces, ¿este quincho queda de alguna manera abierto en ese espacio entre vigas? ¿Abierto? O sea, están las correas, ¿no? Como el techo, y hay vidrios entre... Perfecto. Estos paños de carpintería se cierran y se abren, y entre medio de cada correa hay carpintería también. Vale, sí. Entre medio de las correas. Sí, estuve viendo esa fotografía del detalle de la vida colgando. Son vidrios, son vidrios fijos, o sea, no tiene perfil, no tiene perfilería. Claro. Sí. Siempre tratamos de que a lo mejor, digamos, este ejercicio de la viga colgando, voy a aprovechar y voy a ir, fue como el ejercicio previo que nosotros quisimos hacer para pensar esta cuestión de colgar la estructura de otro, es como un ejercicio que nosotros hacemos como para internamente en la oficina para pensar otro proyecto. Por ejemplo, acá, así rápidamente, tenemos un proyecto que no sabemos si vamos a poder ejecutar, pero el ejercicio de la viga colgante es como la introducción de este otro, en donde hay una gran viga y de ella se cuelga toda la estructura de correa. Y a lo mejor los clientes no se enteran nunca, eso por ahí, pero que nosotros vamos usándolos como un experimento para el otro y para el otro. Y sí, con lo que vamos experimentando en cada obra lo tratamos de mejorar o aplicar en próximas obras. Siempre alguna cosita rara nos gusta hacer ahí. Claro, igual pensaba en relación a lo que tú me comentabas antes de la escasez de materiales que han tenido en los últimos años, y que ustedes como están en el diálogo, como de alguna manera en las dos partes, de oficina y de constructora, cómo intentan constantemente negociar con ustedes mismos, creo, ciertas terminaciones para finalmente poder darse el gusto de priorizar tal encuentro como el de la viga colgando. Exacto. sí, es muy difícil. Nosotros, claro, tras la pandemia unificamos digamos, teníamos una pequeña empresa constructora y juntamos con el estudio, fusionamos para poder construir nuestras propias obras. Entonces ahora como que los encargos, un poco que lo que hacemos ahora es como enfocarnos nada más en los encargos que nos llegan y en los proyectos que podemos hacer nosotros. No construimos como proyectos de otros. Gracias a Dios tenemos esa posibilidad porque en los años de estudio que llevamos, esa realidad nada más la podemos, digamos, lo hacemos ahora en estos últimos años. Al principio, por la escasez de trabajo, había que hacer todo el trabajo era trabajo. Y sí, el diálogo que tenemos es fundamental porque desde el momento ¿cómo se llama? Desde el momento del proceso generacional de la idea, vamos ahí mismo negociando con el costo, ¿no es cierto? Y entonces evaluando hasta qué punto un elemento empieza a funcionar en el aspecto económico. Por ejemplo, hay algo que nosotros no nos permitimos, que es como esos caprichos. Los caprichos nosotros siempre nos los cuestionamos. Digo, bueno, cuando hay alguna cuestión morfológica que no tiene un sentido, siempre nos gusta preguntarnos si realmente en el equilibrio general, nos gusta preguntarnos si realmente es acorde con el presupuesto o cuál es el motivo de algún elemento en la aparición o no, ¿cierto?
Perfecto. Sí, podemos contar brevemente, así como un ejemplo que nos ocurrió el año pasado, que nos encargaron una casa en la que no había un presupuesto tan acotado, era una casa bastante grande, y nosotros veníamos acostumbrados como a hacer cosas pequeñas, y creo que hicimos el proyecto 3 veces así, porque, de cero, porque nos dimos cuenta eso, que por ahí como tener tan holgado el tema de, bueno, sí, pongámosle de todo, nos empezamos como a ir de eso, de esa filosofía de racionalizar como los materiales o los elementos que usábamos y no derrochar, así que fue más complejo hacer eso con un presupuesto más holgado que lo que veníamos haciendo hasta ahora. Genial. Bueno, yo quería llevar las preguntas hacia otro lado, pero antes de eso quería comentar que para quienes estén viendo, quizás por Facebook o aquí en el Zoom, las personas del taller pueden ir escribiendo en cualquiera de los 2 chats si es que tienen preguntas o temas de conversación que les gustaría que toquemos a lo largo de esta conversación. Yo primero quería llevarlo como a un tema más macro quizás, tal vez me desvíe a ver si me siguen ustedes. Tengo la duda o me surgía la pregunta respecto como a la tradición arquitectónica argentina, el contexto en el cual ustedes se forman como arquitectos, lo mismo que comentábamos antes, la cantidad de nuevas universidades que imparten arquitectura que han ido apareciendo durante las últimas décadas en Argentina. Pensaba de pronto en la tradición arquitectónica de Clorindo Testa, o mencionaba antes Daniel Togo Díaz con la construcción en altura con albañilería, o lo que está haciendo en los últimos años Campodónico también, probando nuevas morfologías o de alguna manera como innovar con un material tan antiguo quizás o tradicional como es el ladrillo, que es un poco lo que ustedes también hacen. Y quería saber, que es una pregunta que me hago frecuentemente respecto al trabajo de las oficinas, como cuáles son quizás sus referentes si es que ustedes se posicionan o se logran identificar dentro de una generación arquitectónica, ya sea de su país o latinoamericana, y cuáles han sido referentes ya sea de la misma disciplina o quizás de pronto imaginarios que no son netamente arquitectónicos, quizás de fotografía o de cine, que influyen de pronto en la obra, que entran en las discusiones, que, no sé, son ideas o referentes, cosas que uno ve y que trae la discusión de taller o del flujo de la oficina. Me preguntaba un poco eso, no sé si es que nos pueden contar. Uh-huh. Bueno, referentes tenemos muchísimos. Los que nombraron son bastante importantes. Clorindo Testa, Nicolás Campodónico, que es un arquitecto joven que está investigando mucho y también tiene mucha actividad académica. Y hay muchos estudios de Córdoba, de Buenos Aires, que seguimos y que nos interesan. No sé si nosotros nos definimos como en una rama o en una beta así generacional, porque sentimos, la verdad, que somos muy pequeños y que estamos como empezando a experimentar, y la verdad que, bueno, nos llama la atención como esto de que nos estamos haciendo un lugar, ¿no?, en la arquitectura argentina. Y hay una pregunta como constante que nos hacemos, sobre todo acá en Mendoza, en el estudio, ¿no?, como sobre la identidad de la arquitectura, porque siempre vamos por esa búsqueda si hay una identidad en la arquitectura argentina, o si tenemos como una cuestión más latina, o en Mendoza si se puede describir un estilo de obra, una corriente. Y creo que es una pregunta que un poco no tiene como una respuesta tan concreta, pero sí en algún momento que discutíamos de unos textos de Borges que decían que los argentinos siempre como que no tienen una identidad, una cultural fuerte, como con raíces como puede ser México, Perú, ¿no?, que tienen estas obras de arquitectura
que vienen de culturas prehispánicas y que están muy marcadas. Acá no tenemos ese tipo de referencias, o son muy pobres, o no fueron como tan fuertes, quizás más al norte del país hay ruinas y eso. Entonces el argentino siempre estuvo como acostumbrado a estar mirando Europa, a aprender desde ahí, a estudiar casos de tanto en literatura o en arquitectura, como estudiar casos de esos países. Nosotros en la universidad hemos estudiado mirando obras de libros, y que la mayoría de las obras no las conocemos, sino por fotos de revistas, ¿no? Y que no es lo mismo que estar en el lugar. Entonces, eso, creo que tratamos siempre de definir una identidad local, pero lo pensamos como quizás algo medio forzado, ¿no? Porque siempre estamos mirando hacia afuera lo que es en otros lugares. Y bueno, creo que las cosas que nos dan como el carácter de las obras propias en Argentina es más que nada el contexto, y algo, lo social y económico es siempre fundamental, ¿no? Como esto de optimizar los recursos que tenemos y de entender que no tenemos tantas posibilidades tecnológicas como otros países. Y creo que es lo que nos gusta de los arquitectos que admiramos, ¿no? Que se basan en racionalizar las ideas y poder construirlas con lo que hay. Sí, un referente que miramos mucho es, bueno, también por el material, pero realmente pues, Solano. A Solano lo tenemos muy arriba, justamente por eso, porque los inicios de Solano sentimos que fueron de alguna manera parecidos a los nuestros, en donde los condicionantes siempre pasan por el presupuesto. Perfecto. Quería saber si es que alguien me quiere interrumpir en este minuto o sigo con otra pregunta de mis Creo que compañeros de Adrián con taller. Camila tenían una pregunta. Vale. Hola, ¿se escucha, cierto? Sí. Sí, ya. Igual, primero, agradecerles por la charla y por el diálogo. Fue bastante gratificante porque casi siempre se tiende como a pensar en la arquitectura de, de personas súpermente famosas, pero nunca pensamos como en los vecinos mismos de la cordillera, o incluso de oficinas que están recién partiendo o que ya tienen una experiencia también adquirida recientemente. Eso es bastante bonito e incluso inspirador, como que eso llega hasta a motivar como el camino futuro. Y con mi compañera estábamos viendo hace un par de días su obra, analizando esta idea residencial, de cómo incluso nos gustó cómo se repiensa un poquito esta idea de cómo mezclar esta morfología residencial con este repensamiento incluso del ladrillo, como este uso de un material tan común eh, da otra mirada también a la arquitectura, como un simple rotación incluso de la posición clásica de la superposición de ladrillo a ladrillo, ya es otra arquitectura completamente diferente. Como eso es súper interesante, como pensar cómo jugar con esta posición de los ladrillos termina sin desvirtuar esta idea de esta sensación incluso del cobijo del hogar. Como que eso es súper bonito. Me gustaría saber cómo ha sido esta experiencia de experimentar con la idea de residencia y material, como sin desvirtuar ninguna de las dos. Genial. Bueno, gracias, Adrián. El ladrillo, bueno, como dijimos en un principio, lo empezamos a usar como una cuestión de optimizar materiales y tener las terminaciones finales, y la gente después nos empezó a buscar por eso, los clientes. Cuando nosotros le proponíamos otro material, era, no, bueno, querían de ladrillo, y sentimos que hay muchísimo por explorar y por explotar todavía con este recurso. Entonces estamos aprovechando esta racha de que nos piden esas obras, y en cada una tratamos de hacer una cuestión diferente, ya sea en la traba o en los cribados,
o estas curvas, de cortarlo, de probar un poco acá en la oficina qué posibilidades le podemos dar y experimentar a través de eso. Tratamos de dedicarle el tiempo para pensar también, pensar el detalle en la oficina, porque muchas veces como el apuro nos hace decir, bueno, hacemos esta criba que ya la conocemos, esta traba, y porque es más simple y vamos andando porque necesitamos resolverlo ya, pero cuando estamos ahí en el proceso de obra decimos, no, bueno, repensemos tal cosa para encontrarle otra cuestión más creativa o más experimental y que nos sirva a nosotros para aprender principalmente. Y bueno, la mayoría de las veces nos están funcionando los experimentos, pero hay veces que hemos tenido que desarmar cosas y volverlas a hacer. Somos medio obsesivos con la productividad también, entonces vamos viendo. No sé si respondí la pregunta o quieren que nos explayemos más en el material. Muchas gracias. No, de nada. Vale, Valentina también quería hacerles una pregunta, no sé si ella está por ahí. Hola, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, vale. Súper. Primero agradecerles, al igual que Adrián, me resultó muy inspiradora su presentación. Me resultó demasiado interesante cómo logran lidiar con ciertos factores, por ejemplo, económicos, y ciertos factores que de repente son más convencionales, como por ejemplo un quincho o un edificio de vivienda, y darle una vuelta mucho más interesante como proyecto. Y otras cosas también que estuve revisando como en sus redes fue una invitación abierta que hicieron ustedes para una recopilación que se llamaba Mutación Doméstica. No sé si ustedes pueden comentar un poco acerca de eso, más que nada porque independiente como de la situación como pandemia, el taller igual de una u otra manera está apostando a que los alumnos y las alumnas puedan imaginarse transformar usos convencionales de la vivienda. No sé cómo esta observación de alguna u otra manera se transforma en un nuevo punto de partida para distintos tipos de espacios y la forma de relacionarse, o cómo creen ustedes o consideran que se debería trabajar desde un habitar individual o colectivo. No, ese ejercicio fue interesante. No, lo hicimos al principio de la pandemia, al principio del encierro. Nosotros de un día para el otro, todo el proceso de obra y la oficina quedó paralizada, y fue como, bueno, ya pasada la primera, esa crisis de miedo, de no sé qué, bueno, listo, ¿qué hacemos? Y se nos ocurrió este ejercicio, que fue muy bueno porque en ese momento se hablaba de, bueno, cómo va a transformarse la vivienda y cómo se va a pensar después el espacio de vivienda con el encierro. Nosotros el tema del patio y de la expansión, de la transición del afuera y del adentro por un tema climático, para nosotros es central. Bueno, en los ejes centrales que mencionó Mariana al principio de la presentación, el tema del clima es un eje central que nosotros siempre, digamos, es rector al momento de pensar un proyecto, pero había una incongruencia en cuanto a ese momento de mucho pensar y de mucho repensar el habitar y qué sé yo, al principio con lo que realmente pasó, y que es que concretamente no hubo un cambio. Entendemos que no hubo un cambio muy tangible en cuanto a la forma de repensar el habitar, sino que, bueno, atravesamos todo el proceso y de vuelta es como que de a poco estamos volviendo a estar en el lugar en donde estábamos, y entonces no hay como un espacio o un cambio en el proyecto o en el habitar,
que se sienta, ¿no es cierto? De vuelta, los encargos de a poco empiezan a ser los mismos que antes, y entonces está en uno no dejarlo ir, sino que capitalizar alguna pequeña experiencia que haya funcionado, y ese ejercicio lo que pretendía era ver prácticamente si había alguna modificación en la casa, no solamente en el pensamiento, sino bueno, a ver si realmente se pudo modificar un poco el habitar y si ese cambio continuó o se fue junto con la pandemia y el encierro. Sí, puntualmente ese ejercicio quería aclarar que nosotros convocamos a la gente a que nos mande fotos de si habían convertido o refuncionalizado algún espacio de su casa y recibimos varias fotos que nos dimos cuenta que eran más de ciudades grandes como Buenos Aires, ¿no? En los que la gente vivía en un departamento y ya, bueno, no sé, nos mandaron una foto que habían hecho una mesa de ping-pong con unas cajas, de que habían adaptado la oficina al comedor, a la mesa donde comían. Básicamente, o sea, la mayoría eran este tipo de cambios, ¿no? Como de traer la oficina a la casa. Y cómo tenían que ajustar por ahí los espacios donde antes habían ollas, poner una computadora, pero también nos sirvió para darnos cuenta que acá en Mendoza, que es otra escala de ciudad y que la gente, la mayoría vive en casas y no en edificios, no vieron un cambio tan dramático así en la forma de habitar, y que en general la vivienda, así como en la historia de la humanidad, va como a otro ritmo cambiando comparado con otras tecnologías, ¿no? Como que los cambios son bastante más sutiles y me parece que principalmente está bueno considerar lo que nos pasó con la pandemia, sobre todo para las grandes ciudades que no tienen, como que están más hacinados, digamos, o viven en departamentos. Esto de tener un contacto una posibilidad de contacto con un espacio verde, con una planta, con un balcón, donde poder salir a desestresarse, a relajarse y a respirar un poco de oxígeno, eso creo que tendría que ser un cambio fundamental de ahora en más en la arquitectura, no dejar de pensar en la expansión y en el verde y en esos espacios de transición, y en el futuro como que las viviendas se empiecen a ser colectivas, ¿no? Como a compartir lugares que ya no necesitamos que sean individuales, como las lavanderías, las cocinas, todo eso se tendrá que ir transformando, pero va a llevar evidentemente un largo tiempo, sobre todo, no sé cómo será en Santiago o en Chile, pero acá que la ciudad es bastante conservadora y se sigue construyendo casas individuales, se siguen haciendo barrios privados y ocupando el territorio en vez de densificar las ciudades como debería suceder. Acá lo vemos como bastante lejano, ¿no? Como más allá de los nuevos clientes nos han pedido un espacio extra para oficina, nada más, pero no una modificación sustancial en sus hogares, ¿no? Como que es el cambio pequeño que ha habido. Claro, sí. No, acá en Santiago un fenómeno que ha aparecido en los últimos años es que si bien se podría avanzar como hacia la vivienda personal con servicios colectivos, lo que está sucediendo es que se redujo mucho la superficie de la vivienda en ciertas comunas como Estación Central, pero no, eso no se equilibra de alguna manera, no se compatibiliza con servicios de infraestructura pública. Entonces, la gente, como con la pandemia, se quedó en evidencia que había bastante hacinamiento y, en fin, como muchas problemáticas relacionadas a eso. Ahora quería pasarlos a Felipe, que también es parte del taller, y quería hacerles una pregunta, no sé si está por ahí. Hola, buenas. ¿Se escucha? Hola, Felipe. Sí. Hola, un gusto. Primero que todo, bueno, muchas gracias nuevamente, Mariana y Alejandro. Quizá un poco reiterativo, pero de verdad estamos muy agradecidos todos y todas. Así que muchas gracias por el espacio. Mi pregunta iba un poco más hacia como quizás los inicios de la oficina, porque como ustedes mencionaron, no sé, Mariana mencionó que al salir de la universidad, salir de la escuela, uno tiene quizá alguna idea
y a ustedes con este primer proyecto del taller de música, se les movió un poco el enfoque y desde ahí para adelante fue como surgiendo quizás más su enfoque, que yo estuve investigando un poco de sus proyectos y todos tienen un discurso muy consecuente. Eso me llamó bastante la atención, pero no encontré ninguna parte cómo fue quizás ese inicio. No sé cómo partieron, qué fue lo que más los motivó o qué era lo que más les inquietaba. No sé si por ahí podrían responderme un poco. Bien. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, nosotros con Alejandro somos compañeros de la universidad, nos empezamos como a trabajar en el último, nos conocimos, digamos, en un intercambio y ahí empezamos a trabajar juntos y como nos empezó a interesar la cuestión experimental y de investigación y de autoconstrucción, entonces nos empezamos a orientar hacia eso en la universidad, ¿no? Elegir las últimas materias de la carrera en estas materias que eran más experimentales y de probar materiales. Y bueno, cuando salimos de la universidad, que fue en el 2010, siempre cuesta arrancar, por lo menos acá en Argentina, como tener trabajos propios o clientes propios. Entonces este proyecto sí nos hizo, esta obra, digamos, del estudio de música nos hizo replantearnos las cosas y los próximos años fueron agarrar los trabajos que venían saliendo, hicimos de todo, obviamente, también hemos trabajado cada uno por separado, pero como, bueno, yo trabajaba en el municipio, ¿no? En patrimonio, Ale también, en trabajos públicos, digamos, y siempre los dos seguimos trabajando juntos, estudiando e investigando y tratando de que cada trabajo mínimo que fuera, por más que fuera una remodelación, fuera una posibilidad para aprender algo y que nos sirva a nosotros, ¿no? Como experiencia. Y bueno, con el tiempo, ¿no? Como uno se va haciendo más conocido en el entorno y va saliendo más trabajo. Y creo que en general la gente nos busca por esa coherencia que decías que existe en nuestra forma de pensar y por buscar esta optimización de recursos y ahora por esta obra de Martínez que tuvo bastante éxito con el ladrillo, entonces vamos agarrando por ahí y siempre tratamos de que cada encargo sea un desafío y de que nos guste, ¿no? No estamos como sobrados de trabajo, en este momento tenemos bastantes obras y no proyectos nuevos, casi, pero nos damos también el lujo de elegir el trabajo que queremos hacer, ¿no? Que podemos, no agarramos trabajo ya solo por dinero, ¿no? Porque lo necesitamos. Si bien Argentina es crisis constante, no hace falta aclarar, pero nos tenemos que reinventar todo el tiempo y bueno, también tenemos que, bueno, estamos acá ahora Alejandro y yo, pero tenemos otro socio que él se dedica exclusivamente a la construcción y hay 2 chicos más en el equipo que están trabajando en compras de materiales y en detalles constructivos acá dibujando. Y bueno, siempre hay pasantes o gente que viene a aprender por un rato. La mirada que tenemos nosotros en general es que a los chicos que pasan por la oficina, nosotros no es que el conocimiento que tenemos es adquirido a través de la experiencia en obra. Y la oficina nuestra siempre ha sido como una oficina no solo de proyectos, sino que de obra. Digamos, siempre hemos hecho seguimiento de la obra y la mayoría de las veces hemos hecho administración de la obra. Entonces siempre pasan, la gente que va pasando, para nosotros es como darle la oportunidad de que lo que nosotros sabemos, no ser egoístas con el conocimiento que hay, sino que pasen por acá y que se lleven todo lo que puedan.
porque no es fácil montar una oficina que pueda como solamente, digamos, mantener una oficina y la estructura que implica no es sencillo, y entonces para nosotros más que como un taller, más que como una oficina de arquitectura, es como que lo sentimos como un taller, y eso es lo que más nos enriquece, como que realmente la relación que vamos teniendo, el vínculo que vamos teniendo con los que pasan, o tratar de realmente siempre quedar como, generar un vínculo de amistad con cada uno de los clientes, eso es importante, y priorizamos eso por sobre el proyecto. Por eso no tenemos realmente como, de toda la obra que tenemos, no tenemos como mucha fotografía y todo de fotógrafo y todo, porque muchas veces no terminan, o muchas veces, pero el vínculo para nosotros es fundamental, mucho más importante que el resultado. Una pregunta, nos dicen que hagamos un cierre hasta ahora, ¿puede ser? Sí. Bueno, en realidad yo justo les quería preguntar un poco sobre eso, porque me habías comentado antes que no creías tanto en las relaciones como exclusivamente laborales, sino que también pensabas que se desarrollaban como vínculos personales entre las personas que pasaban por la oficina. Así que nada, justo tocaste ese punto, y Daniel creo que va a cerrar con una última pregunta para ir terminando con la transmisión en vivo, pero luego nosotros nos podemos quedar hablando si es que les interesa, si es que todavía quieren conversar con nosotros. Sí, gracias. Bueno, me sumo a todos los agradecimientos. Creo que ha sido, ver además la variedad de obras, ha sido muy, muy interesante. Nos dio mucho tema para quizás seguir conversando luego una vez que terminemos este live. Pero yo tenía una pregunta un poco relacionada, volviendo quizás a la obra esta central de Martínez, porque ahí hay varias cosas que mezclan lo que ustedes han dicho. No sé, me parece de la pregunta que hicieron Adrián con Camila sobre el aparejo y la búsqueda ahí constructiva, ustedes lo que han dicho varias veces del el aprender haciendo en obra, esta idea del patio también como un elemento interesante que tiene, yo diría, es similar a nuestra realidad, en el sentido que son climas parecidos, con estaciones cálidas largas, y el patio es un lugar donde se está mucho, y como ahí también media en ese proyecto genera distintos espacios. Pero yo tenía una pregunta bien concreta, y quizá es una percepción equivocada, pero ustedes lo definen y hablaban que es un barrio de densidad media. Nosotros estuvimos mirando, y es un barrio, claro, de casas bajas, y en ese contexto, este proyecto, esta obra, es hasta cierto punto un ejercicio como de densidad, ¿no? De alta densidad en ese contexto. Y quería preguntarles cómo recibieron el proyecto las vecinas y vecinos, qué les pareció, si les pareció que era un cambio muy importante, si lo tomaron como una innovación interesante. También en el proyecto, y Mariana lo dijo, hay una, no sé si una innovación, pero una distinción en el sentido de que va dirigido a un tipo de familia que no es la tradicional, tanto allá como aquí. Entonces, ¿cómo recibió el barrio este proyecto? Si vos lo mirás en Maps, es como, como está diciendo vos, perfecto, Daniel, el barrio en realidad es como una densidad muy baja, pero es un barrio muy antiguo, y tiene la propiedad de que se llamaba Barrio Jardín, que por normativa del municipio te obliga a retirarte de la línea de edificación. Entonces, si bien la densidad es baja, o ahora es media, porque cambió con el tiempo, tiene una percepción de densidad baja porque la calle, que es de 16 metros, se ensancha, pero sobre el espacio privado. Entonces, de esa forma no permite que uno construya un segundo plano, una segunda planta sobre la línea de edificación. Entonces, medio que el edificio pasa desapercibido, porque en general toda la zona ha sufrido ampliaciones que muchas veces son en un segundo nivel, pero como están retiradas 4 o 5 metros hacia adentro, no tienen esa percepción de estar sobre la calle y sobre línea de edificación, línea municipal. Entonces, en general, la percepción ha sido casi
pasa muy desapercibida la construcción. Sí, y los vecinos colindantes son personas mayores, bastante, o sea, de 80 años más o menos, que fueron un amor durante la obra, estaban súper contentos porque era un lote que estaba vacío hace mucho tiempo, entonces tenían ganas de tener vecinos, y actualmente los departamentos están ocupados por personas que viven solas, así que están también, como están muy bien ubicados, hay una ciclovía cerca, hay muchas conexiones a la ciudad, y el complejo, digamos, de departamentos como que también en cierta manera le dio vida a la calle, porque nosotros pensamos la iluminación también de noche, siempre están las luces encendidas y el barrio acá es bastante oscuro, entonces como que la gente lo ha tomado como algo positivo. No ha sido un cambio fuerte, no es que hemos construido un edificio de 5 pisos al lado, entonces no ha sido un cambio tan drástico. No sé si responde, no sé si cumple Sí, la respuesta. perfecto, perfecto, sí, muy bien. Yo creo que nos quedan bastantes temas, seguro que algunos que las alumnas y alumnos del taller podrán plantear, pero tenemos que cerrar el live a través de la plataforma de la facultad, y dejo a Romina para que haga eso. Bueno, Sí, nosotros tenemos un rato más, así que si quieren, la verdad es que podemos seguir. La verdad es que para nosotros también es muy enriquecedor sí. Cada pregunta que nos hacen, porque bueno, nos hace repensar el punto y el enfoque, y es un feedback que no sé si nosotros hemos recibido mucho. Sí, muchas gracias por todas las preguntas, por todos los que participaron. A todas y todos, gracias. Vale, sí, yo creo que quizás podemos quedarnos conversando un poco más. Por el momento sí vamos a cerrar la transmisión de Mundo Pau, y les damos muchas gracias a todas las personas que se hayan conectado a verlo. No sabemos si es que hay alguien viendo, pero igual. Gracias a Daniel y Claudio, que estuvieron ayudándonos con la parte técnica. Así que eso, gracias Mariana y Alejandro por el tiempo y por compartir su trabajo y toda esta conversación. Ha sido súper interesante e enriquecedora para nosotros como taller, por los mismos temas que estamos tocando. Así que nada, estamos muy emocionados y felices. Gracias a ustedes, el placer es nuestro.